YouTube. En el chat les voy a dejar el enlace para que puedan ingresar si necesitan verla de nuevo. Quiero dejarlos entonces con nuestro gerente, el señor Liverney Osorio Cuartas, quien será el facilitador durante este espacio. Muchas gracias, Melissa. Bueno, muy buenas tardes para todos. Realmente para mí es un gusto estar aquí con ustedes hoy, explicándoles un poco o recordándoles más bien aquellos beneficios que tenemos por ahorrar en Fonvalle. Digamos que esta charla está dirigida para ustedes con mucho cariño y pues digamos que estoy aquí atento, como les dice Melissa, mi nombre es Liverney Osorio, gerente de Fonvalle, gerente y representante legal de Fonvalle. Tengo ya 17 años de servicio ante el fondo. Entonces, iniciaré. Les pido el favor, si tienen alguna duda, consulta, pregunta, estoy aquí atento a resolverla. Entonces, en cualquier momento me pueden interrumpir. La idea sería que la hagan a través de la marcha y pues, digamos que despejar todas esas dudas que tengan. Entonces, por favor, me confirman. Voy a apagar la cámara para temas de internet. Así que los estaré acompañando con esta voz. Entonces, perdón, voy a presentar. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, la vemos. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les dijo Melissa, esta capacitación tiene, o esta charla más bien tiene como fin digamos que hacer ese recorderis entre lo que son aportes, ahorros, ahorros voluntarios, ahorros obligatorios que ustedes realizan en Fonvalle y digamos que los principales beneficios que estos tienen en el fondo. Entonces empezamos explicando algo. Fonvalle tiene dos clases de ahorro. Tenemos tanto ahorros obligatorios como ahorros voluntarios. Digamos que desde el inicio de ese cooperativismo en donde se inicia esta clase de empresas, porque al final somos una empresa sin ánimo de lucro, teníamos unos ahorros que las personas que se asociaban en este tipo de empresas depositaban unos recursos allí, pero anteriormente funcionaban como los bancos. En los bancos usted puede ahorrar, pero al final también ese ahorro que está realizando también lo puede retirar. ¿Qué sucedió con este tipo de entidades? Al ustedes no ser clientes, porque ustedes no son clientes de este tipo de entidades, sino que son dueños, y pues en la economía solidaria no los llamamos dueños, sino asociados. Entonces, ¿qué sucede? Pues cuando estos asociados empezaban a retirar sus ahorros, pues digamos que ese no era el sentido de crear estas empresas, porque al final estas empresas son creadas por todos y para todos. Entonces, ¿qué sucede cuando empiezan a retirar estos recursos y se empieza a transformar un poco la ley y el sentido de estas empresas? Entonces, se empieza a decir, venga, o sea, la idea de ahorrar es mantener unos ahorros, que esos ahorros se puedan conservar mientras que se es asociado de cualquier entidad. Por eso le llamamos para estas empresas ahorros obligatorios. Y de pronto uno dirá, pues es que no me gusta esa palabra obligatorio, porque a nadie le gusta lo obligatorio. Pero entonces, ¿qué sucede cuando decimos, pero es que, ¿qué sucede si yo a usted le dejo retirar el ahorro que ha permanecido por mucho tiempo? Pues no tendría sentido estar en una empresa como esta, una empresa que le brinda unos servicios, unos beneficios, si se pudiera trasladar esos ahorros obligatorios en cualquier momento a sus otras cuentas bancarias o algún tipo de desembolso. Entonces, la ley se transformó y dijo, no, vamos a tener una cuota obligatoria y esa cuota obligatoria se va a ver afectada solo si esta persona decide retirarse totalmente de la empresa a la que está perteneciendo o a la entidad de economía solidaria a la cual pertenece.
Entonces queremos hoy también pues explicarles cuál es esta diferencia entre los ahorros obligatorios que existen en Fonvalle y los ahorros voluntarios que también tenemos al servicio de aquellos asociados que por algún exceso de liquidez que tengan pueden realizar un ahorro adicional al obligatorio. Entonces empezamos con los ahorros obligatorios. En este caso, el Estatuto de Fonvalle establece, el artículo número 83 establece que todo asociado de Fonvalle debe tener un compromiso de aportes y ahorros permanentes. Lo que establece el estatuto es que la cuota mensual obligatoria de aporte de los asociados debe ser como mínimo un 10% del salario mínimo mensual legal vigente y máximo un 10% del salario o pensión recibida por el asociado. Ese mínimo y ese máximo, si bien están establecidos en el estatuto, digamos que el estatuto lo que recoge es lo que me obliga a la ley. Entonces tenemos que como mínimo cualquier persona puede ahorrar hasta un 10% del salario mínimo. Pero la ley me dice, pero mire, identifique cuál es el salario y ningún asociado podrá superar ese 10% de ese salario que gana. Entonces, en Fonvalle tenemos establecido que esa cuota mensual obligatoria se divide en dos ahorros que se comprenden. El 10% se va para el aporte social y el 90% para los depósitos permanentes. ¿Qué sucede con el aporte social? Y aquí lo voy a especificar un poco. Entonces tenemos el aporte social hace parte del patrimonio de Fonvalle. Entonces tenemos cuota obligatoria, aporte social, el aporte social, y esto es más bien muy contable, ese aporte social, ese 10% que les mostré al principio, se va para el patrimonio de Fonvalle, pero siguen siendo sus ahorros. Pero ¿cuál es la connotación que le da a ustedes como asociados estar ahorrando en el patrimonio de Fonvalle? Esto es lo que los hace dueños o asociados de una entidad de economía solidaria. Por eso, ustedes pueden participar en todas las decisiones democráticas que ejercen Fonvalle. Tienen derecho a todos los beneficios que tiene Fonvalle. También tienen deberes como estar al día en sus obligaciones, tanto de ahorros como de créditos ofrecidos por Fonvalle. Entonces, este ahorro realmente es muy especial. Entonces se llama aporte social y para definirlo mejor, es un ahorro es el ahorro que a ustedes los hacen asociados a este tipo de entidad. ¿Cuáles son las características? Este ahorro no genera rendimientos y como vemos, y como les mostré al principio, el 10% de estos ahorros se va para el patrimonio. Entonces, digamos que es la partida más pequeña de su ahorro que no está generando rendimientos en Fonvalle. Y tampoco se puede retirar o disminuir durante toda la permanencia del asociado en Fonvalle. ¿Qué sucede? ¿Y cuál es la única forma de que el asociado pueda retirar el aporte social? Es la desvinculación definitiva del fondo. Entonces, aquí importante saber es que como esto es lo que los hace a ustedes dueños o asociados al fondo, entonces en ningún momento la ley me permite que esto se pueda disminuir. También tenemos otros depósitos que llamamos depósitos permanentes. Estos depósitos permanentes se comprenden en dos partes. Digamos que Fonvalle lo denominó depósito permanente, pero el macro se llama depósito permanente. De pronto allí no quiero confundirlos. Pero bueno, los depósitos se dividen en dos partes en Fonvalle. Primero, depósitos permanentes y otro, ahorro para el retiro. ¿Cuáles son las características de estos dos ahorros? Es que van contablemente al pasivo de Fonvalle. El asociado, pues digamos que los ahorros de los asociados comprenden todo estos, tanto aportes como depósitos permanentes, como ahorro para retiros, es toda la masa de ahorros de un asociado. Cuando un asociado se retira, ¿qué se llevan o qué le devuelve Fonvalle? Todo, tanto el aporte social como el depósito permanente como ahorro para el retiro. Pero estos dos que tenemos encerraditos aquí, los depósitos permanentes y el ahorro para el retiro,
tienen una ventaja. Y como vimos, es el 90% de la cuota obligatoria que realiza el asociado. Entonces, en el depósito permanente, hace parte del pasivo de Fonvalle, genera rendimientos y no se puede retirar o disminuir. Pero el ahorro para el retiro, digamos que las dos primeras se parecen mucho a los depósitos permanentes, hace parte del pasivo de Fonvalle, genera rendimientos, pero el APR o aporte para el retiro sí se puede retirar o disminuir según la reglamentación vigente de Fonvalle. Y vamos a ver qué dice esa reglamentación. Esto es un ahorro que se creó hace más o menos unos 15 años en Fonvalle y digamos que su principal objetivo era que al momento en que el asociado cumpliera ciertas condiciones pudiese retirar este ahorro sin necesidad de decirle a Fonvalle que se retiraba del fondo. Entonces, este se creó para esto. ¿Y cuáles son las condiciones para retirar este ahorro? Entonces tenemos aporte para el retiro, que lo denominamos largo plazo. ¿Y en qué consiste ese? No se puede retirar o disminuir mientras que el asociado se encuentre activo laboralmente o tenga menos de 70 años. Aquí fue donde ya cambió la norma y dijo, venga, creemos un producto para aquellos asociados que cumplen con cierta condición, que es llegar a la edad de jubilación o tener más de 70 años y que no tengan que retirarse del fondo para disfrutar un ahorro que realizaron en vida. Entonces, es un ahorro muy bonito. Aquí tenemos que se pueden retirar o disminuir mientras que el asociado se encuentre jubilado o tenga más de 70 años. También cuando el asociado cumpla con estas condiciones, los saldos de la PR largo plazo se trasladan automáticamente al ahorro corto plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras que ustedes no estén jubilados o tengan 70 años, su ahorro va a considerarse una APR largo plazo. Una vez ustedes cumplan estas condiciones, todos los saldos que pudieron ahorrar en el transcurso de su vida en el ahorro largo plazo van a pasar a ser un ahorro APR corto plazo. ¿Y esto qué les va a permitir a ustedes? Pues retirar esos dineros y digamos que allí hay una condición, es que como mínimo deben dejar un saldo de un salario mínimo mensual legal vigente que para la fecha está en 1.160.000. Pero el resto, digamos que el resto de todos esos ahorros ustedes podrían retirarlo sin necesidad de retirarse de Fonvalle. Digamos que es una de las principales características y por eso fue creado. Ahora bien, ¿qué me dice o cómo se distribuye esa cuota mensual obligatoria que pagan los asociados? Aquí existe la resolución 1196 del 25 de junio del 2021, donde especifica, aquí es importante establecer algo. Entre más ahorros tiene un asociado, menos será la cuota obligatoria a la que está, digamos que, obligado a pagar. ¿Eso qué quiere decir? Si tiene menos de 8 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y lo voy a decir más bien en términos nominales, o sea, 9.280.000, si tiene menos de estos ahorros, la cuota mensual obligatoria será de un 30% de un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Eso cuánto da? 348.000 pesos. Hasta 23.200.000, entonces su cuota de ahorro obligatorio va a ser 213.000 pesos, hasta 37.120.000, 278.000 pesos, y así sucesivamente hasta que el asociado alcance más de 78 millones de pesos en ahorros y su cuota mensual obligatoria será como mínimo 116.000 pesos. Como les dije al inicio, aquí hay dos ventajas. Primero, es que si bien hay una cuota mínima obligatoria de 116.000 pesos, ustedes podrían llegar a ahorrar hasta un 10% del salario o mesada pensional de la que están generando. ¿Cuáles son las ventajas de ahorrar, digamos, menos? Las ventajas de ahorrar menos es que no están, digamos, que acumulando un capital que tal vez con cierta edad puedan decir, pues no me interesa acumular tanto capital, me interesa tener siempre los beneficios de Fonvalle, ya tengo ahorros suficientes y estos 116.000 pesos son más que suficientes. Pero también podrían llegar, en el ejemplo que les di, con
con un salario mensual, ejemplo, de 10 millones de pesos, podríamos llegar a ahorrar hasta el 10%, eso daría hasta 1 millón de pesos. ¿Cómo se distribuye la cuota? Como lo mostré anteriormente. La cuota se distribuye 10% para el aporte social, 90% para los depósitos permanentes, independientemente del monto de la cuota. Si se considera cuota obligatoria, entonces esta va a ser la distribución, independientemente que sea la mínima o la máxima permitida por el estatuto. Entonces, importante también tener presente que empezamos a ahorrar también de acuerdo a ese valor de los ahorros y aportes permanentes, empezamos a ahorrar eh, en diferentes modalidades de ahorro del depósito permanente. Lo que me dice la ley es, mire, usted como mínimo tendrá que aportar al aporte social el 10% de la cuota obligatoria que esté pagando en un fondo de empleados. Esto lo dice la ley. Por eso la participación en Fonvalle no cambia, pero sí cambia en esa partida importante que se va al pasivo de Fonvalle o al ahorro que sí genera un rendimiento en Fonvalle. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes tienen un ahorro inferior a los 3 millones de pesos, el aporte social será el 10% y el 90% se irá al depósito permanente. Esta distribución empieza a cambiar cuando empiezan a incrementarse el monto o saldo de los ahorros que tienen en Fonvalle. En este caso, entre 3 a 10 millones de pesos, ya no se va a ir un 90% al depósito permanente, sino un 60% al depósito permanente y al ahorro para el retiro o APR, el 30%. Cuando esos ahorros ya han superado los 10 millones, vemos que la participación al ahorro para el retiro es mucho mayor y prácticamente aquí ya empiezan a ahorrar para ese retiro que les comenté. Cuando ya se cumplen más de 70 años o el asociado se jubila, como vemos, la participación que van a tener en el ahorro que pueden retirar cuando se cumplan algunas de esas dos condiciones, pues va a ser mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que el asociado sin necesidad de retirarse de Fonvalle va a poder adquirir esos recursos estatutariamente, se les podría entregar. Entonces, importante tener presente eso. Ahora, y muchos se preguntan esto, y pues realmente es una de las características especiales que tiene Fonvalle en comparación con muchos otros fondos, porque otros fondos no es que se preocupen mucho de esto. Si hay algo que siempre está pensando Fonvalle es en la rentabilidad que ese 90% de la cuota obligatoria le está rentando a sus asociados. Otros fondos, digamos que tienen otras distribuciones diferentes, no envían un 10% para el aporte social, envían el porcentaje que ellos consideran de allí para arriba, un 50%. Conozco fondos que distribuyen al aporte social un 90%, pero realmente lo que hace esto es, digamos que quitarle la oportunidad al asociado de estar generando un rendimiento por esos ahorros que está generando en el fondo de empleados. Entonces, bien, ¿cómo se calculan los rendimientos a esos ahorros obligatorios? Entonces tenemos que la utilidad a distribuir se calcula teniendo los ingresos menos los gastos administrativos de Fonvalle. Esta es la utilidad que le voy a distribuir a los asociados. Entonces, mensualmente, y esto ya es muy contablemente, Fonvalle genera unos ingresos por los créditos que le pone a sus asociados. Entonces, esa tasa de interés que ustedes pagan por esos créditos a Fonvalle le generan unos ingresos. Y a estos ingresos lo que se va a hacer es restarle todos los gastos administrativos que tiene el fondo. ¿Cuáles son los gastos administrativos? Los gastos de personal, los gastos de papelería, los gastos de oficina que tiene el fondo como tal, y eso me va a dar la utilidad que yo le voy a distribuir a los asociados. ¿Cómo se distribuye? Se distribuye a nivel porcentual sobre el saldo de los ahorros de cada asociado. ¿Y eso cuánto es? Pues miremos la distribución de los últimos 3 años, 2020, 2021 y 2022. En esta gráfica amarilla tenemos la DTF promedio
que nos da el gobierno. Aquí en DP y APR es la tasa reconocida a los rendimientos por los depósitos permanentes de todos los asociados. Miremos el 2020. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras que la DTF promedio del año en Colombia estuvo en el 3.41, Fonvalle estuvo generando rendimientos a sus ahorros del 4.84%. Pero esto es el dinero o los intereses que se pagan a los depósitos permanentes. Pero si tenemos en cuenta otros beneficios, como cuáles, como el seguro funerario que se le paga a todos los asociados si sale del gasto de Fonvalle, los servicios o los seguros que paga Fonvalle en protección a los ahorros y créditos de los asociados, el bono navideño que se traslada. Si contamos todos esos beneficios, la tasa de rentabilidad sobre los ahorros de los asociados no es el 4.84, es el 6.91. Entonces, como lo vemos, bastante alejado digamos que de lo que entregaron en promedio los bancos en Colombia, que fue un 3.41. Para el 2021, un 4.08, pero ese beneficio total distribuido hizo que la tasa entregada, la tasa real entregada a los asociados fuera del 6.78. El 2022, pues, todos conocemos, pasó algo y lo estamos viviendo también en el 2023, un año totalmente atípico, donde los indicadores del gobierno se dispararon. Por eso vemos intereses a los ahorros, perdón, intereses a los CDTs con unas tasas bastante altas, mientras que tenemos créditos también con tasas bastante altas. Entonces, ¿qué pasó en el 2022? Si bien la ETF promedio del gobierno en el año estuvo en el 8.19, Fonvalle estuvo entregando rendimientos por el 5.50. Pero si contamos, otra vez lo repito, todos esos beneficios que entrega Fonvalle al asociado, llegamos a una tasa del 8.17. ¿Esto qué hace? Pues que sus ahorros en Fonvalle no generen tanta, digamos que no pierdan ese valor que deberían estar generando en algún otro tipo de inversión. Para este año estimamos pues que la inflación esté por debajo y pues que los rendimientos que estamos entregándole a sus ahorros pues estén alrededor o digamos que estén acordes a lo que ustedes se merecen. Entonces, continuamos. Ahora, los rendimientos a los intereses, ¿cómo se distribuyen? Entonces, aquí tenemos dos modalidades en los depósitos permanentes, el depósito permanente y el ahorro para el retiro. Entonces, veamos cómo se distribuye. El ahorro para el retiro se distribuye una vez al año y este se distribuye en enero. O sea, ustedes van a acumular rendimientos de estos ahorros de enero a diciembre y lo que va a hacer Fonvalle es en enero del año siguiente distribuírselo y capitalizárselo en el mismo ahorro para el retiro. ¿Qué sucede con los depósitos permanentes? Se distribuyen 2 veces al año. Acumulamos de enero a junio y lo entregamos en julio. Y de julio a diciembre lo entregamos en enero del siguiente año. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ustedes, el depósito permanente entonces, pueden distribuirlo 2 veces al año y el ahorro para el retiro una sola vez al año. ¿Cómo se distribuye o para dónde se va este dinero? Primero, para capitalizar, el APR se va para capitalizar el mismo APR, o sea, no se puede distribuir de otra forma. Y el depósito permanente, en el depósito permanente tenemos que este sí es a decisión del asociado. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede cruzar contra obligaciones de crédito vigente o capitalizar en la cuenta del mismo depósito permanente o decir, mire, yo no lo quiero perdón, no lo quiero capitalizar en el depósito permanente, sino que quiero que estos intereses que me están generando, estos saldos de ahorro que tengo aquí, se vayan a capitalizar, pero mi APR. ¿Y por qué se hace esto? Pues sencillo, porque al final, cuando se cumplan las dos condiciones que las hablé inicialmente,
70 años o estar jubilado, pues este dinero se lo van a poder llevar sin necesidad de retirarse de FONVALLE. Por eso es una práctica muy común que los ahorros que generan el depósito permanente, pues los asociados soliciten se distribuyan no al mismo depósito permanente, sino al ahorro para el retiro. Y pues digamos que es una cosa que también siempre aconsejamos en FONVALLE, que todo lo que se esté generando aquí se capitalice en el APR. Pero entonces los asociados tienen esas dos opciones. Ahora bien, ¿qué sucede con y cuál es uno de los beneficios que tiene los ahorros obligatorios en FONVALLE? Resulta que FONVALLE realiza un gasto bastante grande en el año y es cubrir todos esos saldos de ahorro que tienen los asociados, tanto los aportes sociales como los depósitos permanentes como el ahorro para el retiro. El 100% de los saldos que los asociados tienen aquí están asegurados. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento del fallecimiento de un asociado, pues, ¿qué le va a tocar a la familia? O FONVALLE, ¿qué le va a entregar a la familia? No solo el saldo que tenía como ahorros, los ahorros que construyeron de toda la vida en FONVALLE, sino que también se les va a dar el doble. O sea, les va a dar otro 100% como saldo a los familiares que queden en vida. Entonces, de eso consiste precisamente esa póliza de ahorros. A veces he dicho, y perdóname con lo que le voy a decir, que a veces hasta morirse en FONVALLE es muy buen negocio. No para el asociado, porque pues al final él no lo va digamos que a beneficiar. Pero, ¿qué le queda a la familia? Que digamos que es aquella familia que sí queda desprotegida cuando el asociado fallece, sus ahorros y FONVALLE le va a reconocer el mismo monto de ahorros que teníamos como reconocimiento a esa póliza de vida que FONVALLE pagó. Entonces, aquí muy importante tener presente esto. También, pues, cabe resaltar que al momento en que los asociados retiran el ahorro para el retiro, pues estos saldos también se reportan a la compañía de seguros y ese saldo también se ve disminuido. ¿Cuál es la ventaja de tener digamos que un saldo mayor en ahorros, en todo este tipo de ahorros? Es que esto hace parte también de la línea de crédito. Aquí es importante resaltar también que hay una ventaja que no muchos asociados conocen, pero que nosotros promulgamos mucho, y es que de ese 100% de los saldos asegurados de sus ahorros, en caso de una enfermedad grave por parte del asociado, podría solicitar un anticipo de esta póliza hasta de un 50% por enfermedades graves. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que un asociado tiene 100 millones de pesos en ahorro. La póliza me está cubriendo o lo está respaldando con un monto de otros 100 millones de pesos, pero por una enfermedad grave, lo que va a hacer la póliza es darle a ese asociado en vida hasta un 50% del valor, o sea, hasta 50 millones se los daría en vida para que el asociado, pues, digamos que los pueda disfrutar en vida. Así que muy importante recordar eso. También, digamos que hacen parte o para qué me sirve ese saldo de ahorros o toda esa masa que tengo allí que he acumulado por años, me sirven como garantía de crédito. Una de las cosas que me permite la ley es cruzar los saldos de ahorros cuando el asociado decide retirarse del fondo y tiene, digamos que, cartera vigente. ¿Qué es lo primero que hace FONVALLE cuando un asociado dice, me retiro y tiene cartera vigente? Pues entonces lo que hacemos con esos ahorros que el asociado ha realizado es cruzarlo contra los créditos. Pues en algunos casos puede resultar que le quede saldo al asociado, en otros no. Y digamos que ya ahí entra otro tema que es un tema de cobranza por parte de créditos. Pero aquí importante resaltar, y creo que ustedes pues son testigos de eso, es que el crédito con menos tasa en FONVALLE se llama el crédito bajo aportes, precisamente porque está respaldado por los aportes de los asociados y por eso tiene una tasa más baja. Ahora, entonces, tenemos los saldos en cómo, aquí es importante, en caso de fallecimiento de un asociado, ¿cómo se distribuye los saldos
que tengo en ahorrados? Que es una pregunta que nos hacen muy recurrentemente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el asociado tiene 100 millones de pesos, tanto en saldo del aporte social, depósito permanente y APR. ¿Qué sucede con estos ahorros? Fonvalle los va a distribuir como a mí me dice la ley. ¿Por qué? Porque entran dentro de la masa de sucesión. Entonces aquí es importante tener presente esto. El asociado puede venir a decirme, mire, yo quiero que mis ahorros se los distribuyan a un primo que tengo que fue el que siempre me cuidó, porque mis hijos nunca vieron por mí. Lo siento, eso no lo podemos hacer. Nosotros tenemos que distribuirlo conforme a me determine la ley. Si no entra dentro de de la masa de sucesión, que la sucesión sería aquellos asociados que tengan más de 70 millones de pesos, en donde lo que me va a decir cómo distribuyo eso va a ser un juez. Si sus ahorros son menos, Fonvalle lo va a distribuir. Entonces, ¿cómo me dice la ley? ¿Y cómo me dice la ley? Sencillo. Si tiene cónyuge, este cónyuge recibe un 100%. Y si no tiene hijos, si tiene hijos, el 50% se va para el cónyuge y el otro 50% se distribuye entre los hijos que tenga vivos. Allí ya viene un tema de, listo, no tengo cónyuges ni hijos, listo, allí se irían para sus padres. Si no tienen padres, se iría para los hermanos y allí ya viene un tema de consanguinidad que se determina en Fonvalle una vez ocurra el suceso. Entonces, por ser sus ahorros, tenemos que distribuirlo como me dice la ley. Pero entonces, recordemos lo que les hablaba ahora, todos estos saldos que tienen en Fonvalle como ahorros están asegurados por un seguro de vida que otorga un 100% al momento del fallecimiento. Como ese 100% es un seguro que otorga Fonvalle, que regala Fonvalle, digamos que esto no entra a ser parte de la masa de sucesión o parte de ese saldo que yo tengo que repartir por ley. No, esta se hace totalmente a voluntad del asociado. Por eso, digamos que una de las premisas que siempre decimos es, por favor, actualicen sus beneficiarios y sus herederos. Herederos, los que me determina la ley. Beneficiarios, a quien usted quiera. Aquí sí pueden decirme, mire, yo quiero dejárselo a mi primo, ese seguro de vida que paga Fonvalle. Perfecto, se hace. Entonces, en el caso que un asociado tenga 100 millones como ahorros, le daremos 100 millones como lo dice la ley y el seguro de vida por otros 100 millones según la voluntad que me expresó el asociado en Fonvalle. Y como les digo, por eso recalcamos mucho esa actualización de datos, porque en esa actualización de datos, aquí tenemos actualizaciones de datos bastante viejitas. ¿Y qué sucede con estas actualizaciones de datos? Pues resulta que algún asociado allí me dijo que se lo iba a dejar a la esposa, pero 10 años después estaba jubilado, pero yo sigo teniendo dentro de mis archivos, perdón, 10 años después estaba divorciado, pero yo sigo teniendo como autorizado a la esposa, a la que era la esposa. ¿Qué va a hacer Juan Valle? Pues dárselo a esa persona que me dijo el asociado en su última actualización. Por eso es tan importante realizarla al menos cada año. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, aquí terminamos con los ahorros obligatorios que los asociados realizan con Fonvalle. Ahora, continuamos con los ahorros voluntarios. En los ahorros voluntarios, digamos que estas sí son partidas que ha establecido Fonvalle de acuerdo a las necesidades que han manifestado los asociados por el transcurso, pues en el transcurso de estos años. Entonces, esos ahorros voluntarios, como su nombre lo dice, es un ahorro que el asociado realiza por X o Y motivo, porque pues tiene un excedente, eh, un dinero disponible allí del que no va a utilizar y pues o quiere ahorrar periódicamente y decir, pues quiero ahorrar para tal cosa, entonces con esto va a poder hacerlo. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Y cómo clasificamos los ahorros voluntarios en Fonvalle? Tenemos 4 clasificaciones de ahorro voluntario. APD o ahorro para destinación específica, programa de ahorro periódico para renta o PAP renta,
ahorro para el retiro, fomento a la construcción o cuentas AFC y certificado de depósitos a término CDT. Entonces voy a entrar a explicarles cada uno de ellos. El APE es un ahorro programado para destinar a libre inversión del asociado. ¿Eso qué quiere decir? Es que el asociado puede venir aquí a decirme, mire, yo quiero ahorrar durante 12 meses 100,000 pesos por un año. Entonces, al cabo de ese año, pues el asociado va a poder retirar ese 1.200.000 pesos. Recordemos que los ahorros obligatorios no se pueden retirar salvo por allá en dos ocasiones. Pero estos ahorros sí van a poder retirarse por parte del asociado. El PAP renta es un ahorro programado que se destina al impuesto o el ahorro se creó destinado para el pago del impuesto de renta. Este tipo de ahorro se creó cuando cuando los docentes nombrados de la universidad perdieron el beneficio tributario perdieron ese beneficio tributario de descontar el 50% de su salario en la declaración de renta, tenerlo como renta exenta. Entonces, claro, allí se vio una necesidad puntual de los asociados de que sus declaraciones de renta se incrementaron bastante. Entonces, por eso se abrió esta modalidad de ahorro. Cuentas AFC. Digamos que esto es un producto nuevo en Fomvalle. Tenemos alrededor ya de 2 años con este ahorro. Y estas cuentas AFC están con destino o están legalizadas incluso por el estatuto tributario, pero digamos que van muy de la mano solo para una cosa, para compra de vivienda o amortización de crédito de vivienda. Esto ya voy a entrar a explicarles en detalle estas cuentas AFC porque tienen unos servicios o unos beneficios tributarios bastante interesantes que tal vez alguno de ustedes pueda desconocer. Y el CDAT, ahorro para libre destinación del asociado, este es el único ahorro, el CDAT que el asociado hace una vez. ¿Eso qué quiere decir? El APDE, el PAP renta y el AFC son ahorros que se van construyendo a través del tiempo mediante una cuota periódica que el asociado determina. Pero el CDAT sí es un ahorro que si el asociado pues ya tiene unos recursos importantes allí, puede venir a decirle a Fomvalle, mire, tengo estos recursos y quiero ingresarlo a un CDAT. Ya también les voy a explicar la diferencia de esto. ¿Cuáles son las condiciones de estos tipos de ahorro? Tenemos el APDE, o ahorro para destinación específica, tiene una cuota programada, tiene un plazo mínimo entre 6 a 12 meses o mayor a 12 meses. En el momento tiene una tasa de rentabilidad de ETF más 1. Estamos hablando de ETF más 1 en estos momentos está más o menos en un 14% para un plazo entre 6 a 12 meses. Y de ETF más 2 para aquellos ahorros que superen o se programen a más de 12 meses. Sin embargo, si la tasa reconocida a los depósitos permanentes es mejor, se reconocerá la tasa del depósito permanente. Como lo vimos en las diapositivas anteriores, en estos momentos estaríamos alrededor entre un 5 y 6%, o sea que un 6% efectivo anual, o sea que la rentabilidad de este ahorro en estos momentos estaría más o menos en eso, entre un 5 y 6% como rentabilidad reconocida a este ahorro. El PAP renta, servicio creado para el pago del impuesto de declaración de renta. Entonces aquí tenemos que la cuota mínima es un 20% de un salario mínimo y máximo hasta 5 salarios mínimos. Entonces estamos hablando aquí de que máximo serían alrededor de unos 5.500.000 pesos mensuales. Este no tiene la connotación que les hablaba al principio de que como máximo en cuota obligatoria los asociados podrían ahorrar hasta un 10% del salario. Digamos que estos topes aquí no aplican y una cuota mínima del 20% del salario mínimo. En cuanto al plazo, también tenemos plazos desde 6 meses hasta máximo 12 meses, pues porque se entiende que la declaración de renta se va a pagar cada año. Y esta tiene una tasa de rentabilidad realmente bastante atractiva, estamos hablando de un 11% efectivo anual. Los CDATs, ¿qué sucede con los CDATs? Y es una de las ventajas que tienen este tipo de entidades como entidades de economía solidaria. Las entidades de economía solidaria
manejamos CDATs. Los bancos manejan CDTs. ¿Cuál es la diferencia? Y digamos que yo siempre lo he visto como una ventaja para nosotros, es que un CDT en las entidades o en la banca tradicional, los CDTs no los pueden retirar hasta que no se vence el plazo o el plazo pactado por esa persona. ¿Esto qué quiere decir? Usted puede tener 100 millones de pesos en un CDT, pero va al banco y le dice, necesito mi plata a los 6 meses, el banco que le va a decir, no, no se lo puedo dar porque se vence en 6 meses. En Fonvalle o en este tipo de entidades no sucede esto. Si bien contamos con unos plazos de apertura, 90, 180 y 360 días, ustedes en cualquier momento podrían venir a Fonvalle a decir, retiro mi CDAT porque necesito los recursos. Eso que, pues, es una ventaja muy grande porque, pues, como les digo, en la banca tradicional no se puede. Y digamos que aquí el nivel de ahorro que tenemos es desde 580.000 pesos hasta 528 millones de pesos. Entonces, es un ahorro importante como para retenérselos en el fondo y decirles que no se los podemos entregar. En este caso, sí se les puede entregar. ¿Cuál es? Digamos que allí existe una penalidad y la penalidad está en el interés que se pacta entre las partes, o sea, que se pactaría entre el Fonvalle y se pactaría entre el asociado. ¿Esto qué quiere decir? Y estas son las tasas vigentes que tenemos. Si ustedes tienen o si vienen y generan un CDT a 90 días, yo le voy a decir, tengo un 11% efectivo anual como rentabilidad y eso pactamos. Usted al final de los 90 días, ¿cuál va a ser su rentabilidad? El 11%. Pero si usted viene y lo retira en 30 o 45 días, lo que hace Fonvalle es castigarle la tasa de los intereses. El capital total del CDT que se trajo Fonvalle va a ser, se le va a entregar. Pero cuando se retira antes de tiempo, vamos a castigar la tasa hasta en un 50%, hasta en un 50% si tiene la mitad del plazo, o si ya tiene más de la mitad del plazo pactado, pues solo se le va a castigar en un 75%. Aquí es importante reconocer algo: 90 días a un 11%, 180 días a un 12.3% y 360 días a un 13.3%. Incluso me atrevería a decir que hoy estas tasas en la banca tradicional no las van a poder encontrar. Uno. Y dos, como vemos aquí, tenemos una tasa diferencial cuando se trata de una innovación. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted ya tiene el CDT en Fonvalle y decide realizar la innovación a los mismos 90 días, ya no le vamos a otorgar un 11%, le vamos a otorgar un 12%. Y así sucesivamente para cada uno de los ahorros. En este caso, por ejemplo, 180 días le voy a otorgar una tasa de rentabilidad del 12.3% efectivo anual, pero si se trata de una renovación, vuelvo y repito, si ustedes ya tenían el CDT aquí, pero no se lo llevaron cuando se venció el plazo y lo van a renovar, ya la tasa sería del 12.5%. Ahora bien, continuamos con las cuentas AFC. Estas cuentas AFC también son un ahorro con una cuota programada, tienen una rentabilidad del 1% efectivo anual y su manejo, plazo y retiro se realiza acorde a la normativa tributaria. Y estas cuentas tienen, digamos que, unos beneficios bastante especiales para aquellos que quieran realizarla. Y esos beneficios se los voy a explicar acá. Como lo manifesté anteriormente, entonces tenemos dos premisas para este ahorro. El primero, vamos a poder ahorrar. Si tengo planeado adquirir vivienda, voy a poder obtener a través de las cuentas AFC una cuota programada que lo que vamos a hacer es autorizar a la Universidad del Valle para que esos recursos entren a Fonvalle como una cuenta especial de manejo tributario. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que va a hacer la universidad es distribuir hasta la cuota máxima que puede otorgar, que puede ahorrar un asociado en este tipo de cuentas es un 30% de su ingreso laboral. Entonces, si un asociado gana 3 millones, puede autorizar a la universidad 10 millones, puede autorizar a la universidad descontar hasta un 30%. Estos son 3 millones de pesos
para que estos 3 millones de pesos ingresan a Fonvalle y digamos que esos 3 millones de pesos, la ventaja que tienen tributariamente es que van a ser no grabados. O sea, de 10 millones ya de entrada van a tener un ingreso grabado de 7 millones, pero esos 10 millones no van a ser grabados. Entonces, aquí hay una movida bastante interesante que le recomendamos a los asociados que tienen cuentas, que tienen, perdón, crédito de vivienda vigente con Fonvalle es autorice un descuento de AFC por nómina a la universidad. ¿Y qué pasa con esta cuota que entra a Fonvalle y ya tienen un crédito de vivienda vigente con Fonvalle? Pues resulta que esta cuota van a poder, cuando este dinero entra a Fonvalle, Fonvalle lo que va a tomar es este dinero y pagarle la cuota anticipada de su crédito de vivienda. Entonces aquí encontramos dos beneficios tributarios. El primero, que su base gravable va a ser menor para el caso de pago de impuesto de renta y que ese ahorro que está haciendo, pues de una vez se va a distribuir a la cuota que actualmente está pagando en el crédito de vivienda y lo que me va a permitir esto es que también de esos intereses que yo estoy pagando en esa cuota, estos intereses también voy a poderlos distribuir o disminuir para mi declaración de renta. Entonces, digamos que es un beneficio bastante interesante que me permite la ley y que Fonvalle ya tiene hace más o menos unos 2 años implementando con este ahorro. Aquí, digamos que una de las desventajas es cuando la universidad a mí me descuenta ese ahorro programado de X valor hasta un 30% del salario, esto deja de ser grabado. Pero ¿qué sucede si el asociado dice, mire, yo definitivamente no voy a comprar vivienda y tengo ahí una plata en esa cuenta de FC? ¿Qué sucede? Pues lo que va a hacer Fonvalle es calcularle la retención que le debió haber calculado la universidad y decir, mire, como usted retiró una cuenta sin el requisito de tener una antigüedad de más de 10 años ahorrando aquí, eh, vamos a tomar la retención que le tuvo que haber hecho la universidad y se la vamos a reportar ante la DIAN. Entonces, pues digamos que aquí la sugerencia es, si tiene planeado comprar vivienda, si no es pensionado, pero tiene planeado comprar vivienda, ahorra en cuentas AFC. Si ya tiene vivienda, un crédito de vivienda y quiere pagar su cuota a través de cuentas AFC, puede hacerlo y también gozar de ese beneficio, de ese descuento tributario. Es básicamente eso. Ahora, ¿cuáles son las características de estos ahorros voluntarios? Importante resaltar eso. No están protegidos por la póliza vida ahorros. La póliza vida ahorros creada como beneficio al asociado está cubriendo solo los ahorros obligatorios, o sea, el aporte social, depósito permanente o aporte para el retiro. ¿Qué sucede con estos ahorros y cómo se distribuyen en el momento de fallecimiento de un asociado conforme a lo que determine la ley? O sea, si tiene cuentas de CDAT, AFC, PAP Renta o APDE, digamos que así tengamos la voluntad del asociado donde dice que es que este CDT no era ni mío, es de mi cónyuge o de un primo. ¿Qué pasa cuando el asociado fallece? Esta cuenta se distribuirá conforme a lo que me diga la ley, que es muy importante tenerlo presente y lo digo porque pues hemos tenido casos donde asociados crean CDATs y vienen y nos dicen, mire, es que esta plata no es mía, esta plata es de un hermano que me dio porque la tasa de interés está muy buena en Fonvalle. Entonces lo que le decimos, profe, lo siento, este dinero es suyo, pues en el caso de un fallecimiento y allí está el riesgo, pues Fonvalle lo distribuirá conforme lo determine la ley. Y también es importante resaltar que también aquí aplica algo que es la sucesión. Fonvalle tiene que tomar la totalidad de los ahorros, tanto los ahorros voluntarios como las cuentas, como los ahorros obligatorios, para determinar esa base de
sucesión que tiene que ir ante la decisión de un juez y ante un juez que es quien será quien determina a quién le tengo que dar esos ahorros yo. Entonces, con esto acabamos esta presentación. Digamos que la idea, como les decía, era recordar esos tipos de ahorro que Fonvalle tiene y pues comentarles a ustedes de aquellos beneficios que hacen parte, digamos que tanto en rendimientos como en beneficio de seguros, como en beneficio de tasas, les entrega Fonvalle. Entonces, si tienen alguna duda, bienvenida. Estamos aquí para resolverla. Levanta la mano el profesor Ramón Duque. Profesor, lo escuchamos. No lo estamos escuchando. ¿Ya me oyen? Lo escuchamos ya, profe, perfectamente. Sí, decía que buenas tardes para todos, que muchísimas gracias por la conferencia. Es de las poquitas conferencias que he oído en Fonvalle que me dejan satisfecho, han mejorado bastante. Muchas gracias, profe. Y solamente tengo una observación muy pequeña, Sí. y es que creo que cuando ustedes plantean los CDATs a 360 días, debe haber una equivocación, porque la tasa de interés cuando se renueva el CDT es menor que la tasa de interés cuando se saca simple. ¿Sí? Sí, aquí la tenemos. Profe, muy buen punto. Hay un punto numérico nada más ahí. Cuando uno saca el CDT es 13.3 y si lo renueva le bajan a 12.4. Pero, profe, este es muy buen punto. Perdón, bueno, voy a ratificar, sí, profe, usted tiene toda la razón. Esto es un 12. Esto es un 12, perdón. Pero entonces le voy a explicar aquí, digamos que una de las cosas que no solo está realizando Fonvalle, sino todas las entidades, y esto lo podemos verificar con la IBR o indicador bancario de referencia, y es que, bueno, aquí había un error, pero cuando vemos una tasa de 180 días del 12.3 y 360 días del 12.3, uno diría, pues, vea, no tiene sentido que a 180 días yo lo saqué al 12.3 y a 360 días al 12.3. Allí, ¿cuál es el beneficio? Pues precisamente una de las cosas que tratamos de incentivar es que estas tasas se adquieran a corto plazo, no tan a largo plazo. Ajá. Entonces y como le digo, esto lo estamos incluso haciendo conforme a las recomendaciones del gobierno. Si usted me dice, pero entonces, ¿cuál sería mi incentivo para tomarlo a 360 días? Yo le diría, profe, ¿sabe cuál sería el incentivo? Asegurar la tasa. Asegurar esta tasa al 12.3 a un año, porque muy probablemente estas tasas están cambiando constantemente y pues tal vez en 4 meses, en 5 meses, en 6 meses, ya no le estoy ofreciendo el 12.3, sino un 8%. Sí, de acuerdo, pero por lo menos en mi caso el incentivo es todo porque no tengo la plata para hacer ETS a tan largo plazo. Pero como les comentaba ahora, digamos que estas tasas me atrevería a asegurar que no las encuentran en otro lado. No, de acuerdo. Únicamente yo hacía la observación y me parecía raro que la tasa bajara. Sí. Es raro, profe, pero como le digo, si lo buscamos en la banca tradicional va a encontrar exactamente lo mismo. Incluso, únicamente la observación para que corrija. Perfecto. Muchas gracias, profe. Sí, allí lo corregí porque sí estaba mal. Sí, ya está corregido. Sí. Muchas gracias, profe, por la observación. No, muy amable ustedes. No, pide la palabra el asociado Henry Granada. Profe Henry, ¿cómo está? Lo escuchamos. Muy bien. Tengo una pregunta, pues que no se refiere directamente, digamos, a lo que usted hizo
pero que se refiere en general es a los fondos de este tipo. La pregunta es, porque tiene como dos variantes. La primera, si ustedes como personas que están trabajando en el fondo y que conocen, digamos, los intríngulis del mismo, que uno a veces no alcanza a conocer eso, sienten que hay un apoyo en la ley colombiana que incentiva estos fondos que ganan, digamos, no solamente popularidad, sino que ganan adeptos. Y en segundo lugar, no sienten o experimentan que hay cierto tipo de amenaza, diría yo, por parte de las asociaciones bancarias que ven, digamos, gente, 800 o 1000 personas de la Universidad del Valle que tienen un salario relativamente significativo que no utilizan sus servicios porque tienen un fondo que lo utilizan más para ellos. Es decir, estas instituciones solidarias en medio del sistema capitalista tan fuerte que tenemos, sí pueden progresar o progresan a pesar de o por encima de o la lucha es más o menos constante. Profesor, esa pregunta está, mejor dicho, muy buena, pero muy buena. Le comento. Eh, Precisamente hace 2 años se aprobó un COMPES que busca incentivar totalmente la educación de este sector, o sea, el sector de la economía solidaria. Eh, este COMPES, digamos que lo que va a hacer, porque pues, es un proyecto a largo plazo, este COMPES lo que está haciendo es que desde las escuelas, o sea, escuelas, ni siquiera universidades, desde las escuelas se va a tener que empezar a digamos que, a reconocer este tipo de entidades por parte de los niños. ¿Por qué? Porque es que al final cuando uno empieza a crecer no sabe nada del sector solidario y lo único que piensa es ¿en dónde puedo ahorrar? En un banco. ¿En dónde puedo prestar? En un banco. Esa figura de fondos de empleados de cooperativas no es para nada conocida entre los jóvenes. Entonces, ese COMPES va a obligar desde las escuelas a formar en economía solidaria. También imparte instrucciones para que desde las universidades se creen programas especiales de economía solidaria, que creo que pues a nosotros nos ayuda mucho. Y en cuanto a nuestra competencia directa, hoy en día Fonvalle es un fondo de nivel 1, donde tenemos 73.000 millones de pesos en activos. Fonvalle ha crecido en los últimos 10 años un 400%, pero ¿cómo lo hemos hecho? A pulso y con el amor de los asociados, porque nuestra competencia directa, y como usted lo dice, profe, es la banca tradicional. ¿Qué sucede? Aquí tenemos, bueno, para este sector es bastante difícil el nivel tecnológico. ¿Por qué? Pues porque no podemos brindarle al asociado las herramientas que sí pueden hacer los bancos a través del músculo financiero que tienen. Incluso hemos estado trabajando mucho en eso. Pero, ¿qué tratamos, al menos desde Fonvalle, incentivar? Es el amor por la empresa de ustedes. Y le decimos al asociado, bueno, dos cosas. La primera, mire, usted en un banco es un cliente. Aquí usted es el dueño, o sea, es el dueño de esta empresa. Y como dueño de esta empresa, usted se beneficia de todos los ingresos que le generan a Fonvalle. Entonces, tratamos siempre de vigilar las tasas por ejemplo, de crédito, que es una de las cosas que más se mueven en Fonvalle, las tasas de crédito de la banca tradicional que siempre sean competitivas, porque usted como dueño de este tipo de entidades, pues usted esperaría que le estén dando mejores beneficios. Y cuando no podemos competir con esa tasa, le decimos, venga, es que me están dando la misma tasa en X banco, con la misma tasa que Fonvalle. Entonces, lo primero que le decimos aquí, sí, pero ya tuve en cuenta el seguro. El seguro de las deudas se lo paga Fonvalle. Afuera, ese seguro le va a salir súper costoso. Entonces, lo que hacemos a través de nuestros análisis desde el Comité de Riesgo de Liquidez es tener en cuenta que Fonvalle paga un seguro y ese seguro se lo sumamos a las tasas de los créditos, a las tasas de los créditos internos. Y le puedo decir con seguridad de que ninguna tasa afuera, externo, se parecen
teniendo en cuenta el seguro a las tasas de Fonvalle, y que Fonvalle siempre va a ser la mejor opción para nuestros asociados. Entonces, profe, eso, tratamos de competir es con vendiéndole a Fonvalle a los asociados como su empresa, para que inviertan más en ella. ¿Y cómo invierten más en ella? Utilizando más los servicios en Fonvalle, el servicio de crédito, los seguros y todo este tipo de beneficios que día a día les estamos ofreciendo. Ok, muchísimas gracias. Yo supongo que en otro momento, si no se ha visto ya, se hablaría del beneficio de los convenios, tanto para los asociados como para los que hacen los convenios, que son terceras personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe, y gracias por el comentario, porque resulta que pues haciendo la cuña y teniendo presente pues que los servicios en Fonvalle son colectivos, ejemplo, los planes de celular que tiene Fonvalle, Movistar, tenemos un plan de 17.000, bueno, el plan más alto que tiene Fonvalle vale 56.000 pesos con una cantidad de beneficios, pero si usted como asociado, perdón, si usted como persona de a pie va a Movistar, ese plan le cuesta 120.000 pesos afuera, igual que el seguro de ahorros. Entonces, digamos que muy válida su pregunta en cuanto a los servicios, porque es algo muchas veces que los asociados no ven, en que, bueno, en Fonvalle me vale 50.000, pero por afuera me valen 120. Incluso ya hemos tenido casos de asociados que han venido a retirarse y vienen y dicen, mire, anule mi solicitud, porque es que resulta que la medicina prepagada con ustedes me cuesta 500.000 pesos, pero afuera me vale 850. Entonces, no me retiro. Ya nos ha pasado mucho. Ok. La asociadora Ospina pide la palabra. Profe, ¿cómo está? La escuchamos. La asociadora Ospina no la estamos escuchando. Yo creo que se le quedó la mano levantada. Sí, será. Profe Dora, por acá la escuchamos. Profesora. Sí, yo creo que se nos quedó allí con la mano levantada. Bueno, si algo escuchamos a otra persona, alguna inquietud, sugerencia, estamos aquí, es precisamente para eso. Yo quería hacer un comentario adicional, muy breve. Claro, profe. Un minuto. Me parece, por lo que he estado mirando, por la información que me llega, y en eso es bueno reconocerlo, que la información que llega a uno le abre los ojos, de los beneficios que tiene pertenecer a Fonvalle con los programas que tiene para o vacaciones recreativas, para los niños, para las salidas de campo. Es decir, en donde el beneficio no es únicamente económico, que es muy importante, sino que el beneficio es social y educativo. Yo nunca he pertenecido al comité de educación, el cual me interesó alguna vez, digamos, porque tengo un tiempo muy difícil para establecer reuniones, pero reconozco ese elemento que son los que crean los lazos y crean otras formas diferentes de sentir a Fonvalle, a la que crean solamente las cooperativas, por ejemplo, de consumo y crédito, o las que crean las cooperativas de ahorro, que es solamente lo económico y el billete y el beneficio económico. Aquí hay otros beneficios. Yo pienso, como sugerencia, que en el boletín o tal vez el comité de educación debería mostrar ese elemento educativo. Hablando del elemento educativo, yo soy un asiduo lector de la revista Portafolio porque me entero de lo que piensa, pues digamos, los economistas clásicos, los empresarios, todos aquellos, y ellos están hablando de una educación financiera. Pues yo supongo que la educación financiera que van a hacer es cómo mejorar el ahorro para que lo puedan proveer los bancos y cuáles son las formas de esa.
La educación financiera que ustedes piensen debería tener entonces otros elementos de los cuales se ha mencionado, pero no únicamente educación financiera, sino educación ciudadana. Estoy pidiendo una cosa que no pueden hacer porque ustedes no son un instituto de educación ni son una universidad, pero sí tienen programas en los cuales la parte educativa me parece muy importante y me parece que es un elemento que señala una diferencia clave entre Fumvalle y otras instituciones que conozco de carácter solidario. Ese era el comentario que quería hacer. No, muchas gracias, profe. Y sí, comentarle que muchas veces se ve a Funvalle como solo crédito, ¿no? Porque pues digamos que es el servicio que más los asociados utilizan. Pero tenemos dos comités que se dedican específicamente a la parte financiera de Funvalle, pero como usted lo manifiesta, tenemos un comité de educación que revisa todas las propuestas, digamos que educativas dirigidas a los asociados, y no solo eso, sino también esos beneficios como las actividades de integración, los concursos que realizamos. Por ejemplo, ahora estamos con un concurso dirigido a nuestros niños y jóvenes de los asociados, en donde estamos incentivando el amor por la lectura y la escritura. Tenemos el comité de servicio siempre garantizando que el asociado tenga el mejor servicio, y el comité de comunicaciones que se encarga de saber o digamos que generar esas estrategias que van siempre ligadas a la comunicación entre Funvalle y el asociado. Profe, muchas gracias, lo tendré aquí muy presente para tener presente ese tipo de capacitaciones. Ok, muchas gracias. Entonces, por aquí la profesora Dora Espina ya bajó la mano. Si alguien tiene alguna otra duda, bienvenida, y si no, pues realmente agradecerles a ustedes por la asistencia. Como les digo, Funvalle es una entidad con puertas abiertas para ustedes, que son los dueños y asociados de Funvalle. Entonces, en cualquier momento estamos aquí dispuestos a orientarlos y a servirles. Muchas gracias, Liber. Entonces, hasta otro día. Y hasta Muchas luego. gracias. Bueno, Ok, muchas Muchas gracias. gracias, profesor. Que estén muy bien. Les deseo muy feliz tarde. gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.